Y en esta noche me gustaría poder seguir hablando lo que venimos estudiando en el libro de Daniel, en la clase del martes. Este, hemos podido ver acerca o conocer este aspecto que Daniel 7:13 pudo ver, ¿sí?, de Jesús. ¿Sí? Parte de poder nosotros vivir para su gloria es conocerle. ¿Sí? Dios no se, a lo largo de toda la historia, la manera más certera de poder conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Sí? Dios se deja ver por su palabra, ¿sí? No por experiencias que podemos obtener, pero por medio de revelación de su palabra. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una experiencia espiritual o algo que podemos sentir del Espíritu Santo es porque primeramente lo tuvimos que haber visto en su palabra. ¿Sí? Eso transforma nuestra alma, nuestro corazón y nuestras emociones. ¿Sí? Son alteradas pero por su palabra, ¿sí? No por otra cosa. Ya cuando hay alguien que dice yo tengo visiones y qué sé yo, pero que no está fundamentado en su palabra y es medio dudoso. ¿Sí? Porque Dios, a lo largo de la historia, los profetas y todo el Antiguo Testamento se ha manifestado de esa manera, a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, Daniel, capítulo 7, versículo 13, búsquenlo y ténganlo ahí porque es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Puedes ver un aspecto de Jesús, así como venimos estudiando, de que Él es un esposo, Él es un rey y es un juez. ¿Sí? Eso lo podemos ver en el canal de YouTube, Comunidad de Pender, están todos los videos que hemos hablado de Jesús. ¿Sí? Conocerle, ¿sí?, como les dije, nos va a hacer libre. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eh, pero Daniel tiene este aspecto, ¿sí?, que es el aspecto máximo, por así decirlo, de las características de Jesús. Daniel puede ver a este hijo de hombre, ¿sí? Y fue este título, hijo de hombre, fue el nombre con el cual Jesús, como estudiamos, ¿no?, se refirió a sí mismo cuando Él vino a la tierra. ¿Sí? Él hablaba a sus discípulos o con las personas que hablaba, le decía, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Muy pocas veces se utilizó otros títulos, ¿sí?, como ahora vamos a desarrollar. ¿Sí? Él más de 65 veces utilizó este término Hijo de Hombre para referirse a sí mismo. ¿Sí? Y Jesús lo utilizó con un propósito, para que no haya malos entendidos, porque en la época de Jesús había muchos, o sea, él era el Mesías, ¿sí?, porque está el Hijo del Hombre es lo máximo de lo máximo y de ahí para abajo abarca todo lo demás, ¿sí? Pero en la época de Jesús había muchos falsos Mesías, ¿sí?, muchos falsos Cristos que se levantaban. Entonces, en la época, en el tiempo que Jesús vino a la tierra, no quería ninguna confusión. Si Él tenía que decir que Él era el Mesías, lo iba a decir, pero a lo largo de ese trayecto, de esos 3 años y medio de ministerio de Jesús, ¿sí?, antes de eso había muchos falsos cristos y mucha gente que se levantó diciendo yo soy el Mesías, ¿sí?, y Jesús no quería una total separación de eso. ¿Sí? Y a lo largo de la historia, después de Jesús, ¿sí?, hemos visto que muchas personas se han querido levantar como Dios, ¿sí?, y han querido demandar deidad, ¿sí?, como Antíoco, Epifanio, los Césares, en la Alemania nazi en el año 1939 Hitler pensó que iba a tener un reinado de 1000 años, ¿sí?, y hemos visto que todos ellos murieron, ¿sí?, y que nadie cumplió lo que Jesucristo va a hacer cuando Él regrese y lo que Jesucristo es realmente. ¿Sí? Entonces, por eso es que este título, Hijo del Hombre, Jesús lo utilizó un montón de veces y este es con el cual se refirió más a sí mismo de Él. Se autodescribió, ¿sí?, como Hijo de Hombre. Pero todas estas personas que han a lo largo de la historia tratado de querer o llamarse, autoproclamarse Dios, nadie va a poder igualar lo que Jesucristo va a hacer cuando Él regrese. Y vamos a ver Mateo 24, 29 al 31, vamos a leer. Esto es lo que nadie, incluso como estamos estudiando Daniel, ¿sí?, estamos viendo que Daniel pudo ver unas cuatro bestias, ¿sí?, del capítulo 7, del versículo 1 al 12, ¿sí? Vemos que él ve diferentes bestias,
¿sí? Tipificadas en león, un oso, un leopardo, y que fueron diferentes imperios que se han levantado a lo largo de la historia y han oprimido a Israel, han oprimido el plan de Dios. Y hemos estudiado en Daniel que el número 1 era el imperio babilónico, el número 2 el imperio medo-persa, después el imperio de Grecia. Y en la cuarta bestia hemos visto que un adelanto tuvo en el imperio romano, ¿sí? Que persiguió a la iglesia, que persiguió a Jesucristo, pero fue un pequeño vislumbre de lo que va a ser este anticristo al final de la era, ¿sí? Y al nosotros estudiar Daniel y al ver todos estos detalles que él vio, ¿sí? Porque Dios no gasta palabras, ¿sí? Todo lo que él nos deja en su palabra es con un propósito en específico, ¿sí? Y es prepararnos. Es prepararnos, ¿sí? Entonces, Dios no gasta saliva, todo lo que Él escribió es para que nosotros podamos atender, para que nosotros podamos prestar atención, para que nosotros podamos estudiar, ¿sí? Entonces, esta cuarta bestia que Él ve tiene un adelanto con el imperio romano, pero va a tener un cumplimiento total con el imperio del anticristo, ¿sí? Y el anticristo va a ser un falso Cristo que va a autoproclamarse Dios y va a haber mucho engaño. De hecho, Pablo también habla, ¿sí? En el Nuevo Testamento, habla de que va a haber mucho engaño, ¿sí? En los últimos tiempos, en la aparición del anticristo va a haber muchos falsos cristos. El anticristo va a decir que él es el Dios, que él es Cristo, que él es Dios y que va a demandar adoración y si no te mata, ¿sí? Entonces, el engaño que va a haber, de hecho Jesucristo cuando empieza Mateo 24, ustedes pueden leerlo, dice, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe. Necesitamos preparar nuestro corazón porque si no tenemos el fundamento sólido, si no atendemos a las profecías, atendemos a la palabra de Dios, al plan que Dios tiene para estos últimos tiempos, corremos riesgo de ser engañados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a leer ahora, ni el anticristo va a poder igualar esto, lo que Jesucristo va a hacer, ¿sí? Entonces, el conocimiento de quién es Jesús, el conocimiento del Padre va a llevarnos a permanecer firmes hasta el fin, va a llevarnos a caminar en libertad. Y Mateo 24, 29, vamos a leer, dice, inmediatamente Jesucristo, hablando de su regreso, después de la tribulación de aquellos días, acá un paréntesis para aquellas personas que hablan de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, nosotros vamos a estar en la gran tribulación hasta la séptima trompeta, ¿sí? Pero eso es un tema para otro día. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Acá estamos viendo que todo el planeta va a quedar en oscuridad, ¿sí? Va a quedar en tinieblas, ¿sí? No va a haber luz, ¿sí? Y solamente va a brillar una sola persona. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, acá está el título que vamos a estudiar hoy, en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz, con gran voz de trompeta, esta es la séptima trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Y acá vemos, ¿sí? Jesucristo es el único que va a poder, va a hacer algo que nadie va a poder igualar, ni siquiera el anticristo en ese tiempo va a poder igualar. Así que es apagar todas las luces del planeta y aparecer, irrumpir en los cielos, ¿sí? Como habla su palabra, que Él va a manifestarse con gloria, va a su rostro, como habla, vamos a leer Apocalipsis 19 para poder ver el aspecto, ¿sí? De Jesucristo, de cómo va a aparecer en las nubes, ¿sí? Que eso nadie lo puede igualar, ni nadie lo va a poder igualar jamás. Apocalipsis 19, 11. Vamos a ver cómo Él va a aparecer, ¿sí? Apagó las luces del planeta, no hay luz en el planeta, es como un cumpleaños, ¿no? Que se apagan todas las luces y solo se centra la atención en la torta y la vela que está prendida en el cumpleañero. Bueno, dice Apocalipsis 19, 11, dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar
del vino el furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí vemos el resplandor de la gloria de Cristo, ¿sí?, irrumpiendo en los cielos. Entonces, por eso Jesús no quería que nadie dijera que Él era el Mesías, ¿sí? Porque el Mesías, como les dije, era una promesa de Dios, de un libertador, un rey militar, ¿sí?, que liberaría al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿sí?, de la opresión de sus enemigos, en ese entonces de la opresión de Roma, ¿sí? Y Jesucristo era eso, y va a ser eso cuando Él regrese en su segunda venida, pero quería que quede bien en claro, y más de 65 veces lo podemos ver en los evangelios, de que Él era el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre tenía una asignatura de recibir los reinos del cielo, de toda la tierra, y de hecho Él se acerca al trono de Dios, como lo vamos a ver ahora, como un hombre, ¿sí? Se acerca al anciano de Días, que ahora vamos a leer Daniel 7:13, y el anciano de Días le da los reinos del mundo, del cielo, de la tierra, y él también le da el reino a los santos, ¿sí? Le da el reino a la iglesia y a Israel, ¿sí? Es el plan completo, Daniel está mirándolo, y vamos a leer Daniel 7:13, 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Acá está el título, Hijo de Hombre. Vino hasta el anciano de Días, que es el Padre, y nosotros hemos estudiado en Daniel acerca del anciano de Días, ¿sí?, y hemos visto los aspectos y los detalles, ¿sí?, de la descripción del anciano de Días, ¿sí?, de todo lo que él, de las características del fuego, de lo que él emana, ¿no?, de esos colores rojos, ¿sí?, que emana de su pasión por nosotros. Y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Y el versículo 27, vamos a leer, dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se han dado al pueblo de los santos, ¿sí?, del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Acá vemos esto es lo que acabamos de leer en Mateo, que Jesucristo, y en Apocalipsis, que Jesucristo como el Hijo del Hombre va a venir, ¿sí?, a tomar todos los reinos del cielo, de la tierra, y va a venir a reinar con los santos, ¿sí? Entonces, Daniel está mirando eso, Daniel puede ver, y yo creo que para Daniel en ese entonces era un shock, ¿sí?, porque ver a un hombre, ¿sí?, que se acerque al anciano de día, que es el Padre, y teniendo él la referencia de Éxodo, ¿sí?, de que nadie podía ver a Dios, ningún hombre podía ver a Dios sin morir, ¿sí?, y él podía ver, y yo creo que habrá, de hecho, si ustedes leen al final, él se abruma por estas visiones que está teniendo, pero era algo como ilógico, ¿sí?, que había un hijo de hombre, que había un hombre que nos representaba en el cielo, ¿sí?, como hombre, ¿sí?, como hombre. Y este término, hijo de hombre, es, como les dije al principio, es lo máximo, es el título máximo que podamos, o es la plenitud de la plenitud de lo que Jesucristo es, ¿sí? Por eso Jesús lo utilizó más de 65 veces, porque este título, Hijo de Hombre, es el que nos representa en el cielo y el que nos representa en la tierra. ¿Sí? Nos representa como Dios, Él es completamente Dios, pero Él también es completamente hombre. ¿Sí? Es alguien que nos está representando en el cielo. Entonces el Hijo del Hombre abarca todo. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, el fin, Él es el que fue, el que es, el que ha de venir. ¿Sí? Él es un esposo, Él es un rey, es un juez.
¿sí? Todos estos aspectos que hemos estudiado y que podemos leer a lo largo de toda la palabra se resumen en un término, hijo de hombre. ¿Sí? Entonces, por eso es que Jesús quiere que nosotros le conozcamos más a Él, ¿sí? Conozcamos quién es realmente. Por eso estudiamos esto. Jesús, hijo de hombre, es el que abarca todo. De hecho, nosotros fuimos predestinados para llevar su imagen, como habla Romanos 8:29, ¿sí? Para que Él sea el que tenga la preeminencia en todo. Dice, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Para que se manifieste su esencia. Él es el primero en todo. Hijo de hombre, es decir, Jesucristo es el primero en todo. Es el que comenzó y el que termina. Es Génesis y es Apocalipsis. Jesucristo, hijo de hombre, abarca todo y es el que tiene, es el que, tiene que estar cimentado en nuestro corazón, es lo que tiene que enamorarnos y cautivarnos más, ¿sí? Jesucristo, hijo de hombre. Jesucristo, hijo de hombre, es todo lo que necesitamos tener. Entonces Él es el esposo, rey y juez, ¿sí? Y es más que eso, Jesús, hijo de hombre. Colosenses 1, 18 y 19 vamos a leer. Colosenses 1, 18 y 19 dice, cuando lo tengan, digan amén. Amén. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sí? Y el 19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos o vemos que nos hace falta algo o que nos sentimos medios vacíos, así, medios vacíos, medios tristes, no sé, estamos, lo que sea que nuestra mirada a lo que Daniel vio en Daniel 7:13, al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la plenitud de todo lo que necesitamos tener. Jesucristo como Hijo de Hombre, ¿sí? Es todo lo que necesitamos. Él es la plenitud, en Él habita la plenitud, ¿sí? Él tiene la preeminencia de todo. Todo empieza en Él y todo termina en Él, ¿sí? Entonces necesitamos realinear nuestra vida a que Él es digno, ¿sí? Como cantábamos al principio, Él es digno. Cuando nosotros le damos la dignidad a Él, nosotros somos llenos, somos plenos. ¿Sí? De hecho, como les decía al principio, fuimos creados para eso, para su gloria, para su dignidad. El propósito del hombre es la gloria de Cristo. Es la gloria del Hijo del Hombre. Es la gloria del que abarca todo lo que necesitamos tener como hijos de Dios. En Mateo 25:31 vamos a leer. Jesús utiliza este título refiriéndose a cuando Él va a venir a reinar desde Jerusalén. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono y juzgará a todas las naciones. ¿Sí? Este título, Hijo de Hombre, era como para el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel en la época de Jesús y hoy también, ellos tienen las escrituras, entonces ellos saben el significado que tiene este título Hijo de Hombre. Eh, y, y muchos en la primera venida de Jesús, ellos no quisieron reconocerlo por su orgullo, ¿sí? Por ver a alguien que, de hecho, había un misterio que Jesús venía a develar que pocos en el Antiguo Testamento pudieron captarlo, ¿sí? De que el Hijo del Hombre era manso, ¿sí? De que Él era un rey manso, de que la manera en que se gobierna en el reino de los cielos, y esto es para otro día que vamos a hacer un estudio de esto, pero acerca de que los mansos son los que van a heredar la tierra con Cristo. David pudo captarlo, Isaías en Isaías 42 pudo verlo también,
¿sí? Y tantos otros que han visto la humildad y la mansedumbre, ¿sí? de Jesucristo. Pero muchas veces cuando no podemos ver o contemplar a Jesucristo como hijo de hombre es porque nos pasa lo mismo que le pasaron a los judíos, ¿sí? Por nuestro orgullo, por nuestra altivez, ¿sí? Por nuestra humanismo, por nuestro egoísmo. ¿Sí? Muchas veces estamos nublados en nosotros mismos y no podemos ver esa humildad que este hijo de hombre tiene, esa simpleza que este hijo de hombre tiene. ¿Sí? Y eh, entonces en el Nuevo Testamento Jesús viene y es algo que el velo a los hombres, la humanidad, perdón, que los judíos no pudieron ver, que los judíos no pudieron captar por ese mismo tema del orgullo. ¿Sí? La humildad de Dios vela la revelación de quién es Dios por nuestro orgullo. ¿Sí? Cuando vivimos, como te dije, en nuestro orgullo, cuando vivimos cegados por el orgullo de nuestro humanismo, de querer exaltarnos a nosotros mismos, no podemos ver la gloria de Dios porque está escondida en la humildad de Jesucristo. ¿Sí? Y esto es tremendo y es algo que necesitamos atender, ¿sí? Para no tener esa misma actitud que tuvieron los judíos en su primer venida. ¿Sí? Entonces Jesucristo como hijo de hombre es completamente hombre y completamente Dios. Apocalipsis 1:7 podemos ver de que Juan también tiene la revelación del Hijo del Hombre. ¿Sí? Y vamos a leerlo. Apocalipsis 1. Dice, he aquí vienen las nubes, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él, a causa de él, sí, amén. Y acá lo que Juan está viendo es que él está en las nubes, ¿sí? Este término que viene en las nubes es una referencia a Daniel 7:13, ¿sí? Del Hijo del Hombre, de la misma visión que Daniel pudo ver, Juan lo vio, ¿sí? En Apocalipsis. El título Hijo de Hombre también habla de su sacerdocio, ¿sí? De Jesucristo, que es un sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y no podía haber un sacerdote que fuera solamente hombre. ¿Sí? El sacerdote era la persona encargada de llevar al pueblo de Israel o al pueblo de Dios a la presencia de Dios. ¿Sí? Y este Jesucristo es un sacerdote hombre y sacerdote Dios, ¿sí? Por eso es tan importante él, porque Jesucristo como hijo de hombre nos representa, como les dije al principio, delante de la presencia de Dios. Y hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, ¿sí? Hoy podemos acercarnos a Dios con libertad, ¿sí? Y no como el sacerdocio arónico que duraba un año, ¿sí? Nada más, y después había que hacer otro sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz una vez y para siempre, Jesucristo, hijo de hombre, es un sacerdocio como el de Melquisedec, un sacerdocio eterno. ¿Sí? Alguien que pagó un precio, un sacrificio, y nos representa en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Nos representa delante de la presencia de Dios y nosotros podemos tener libre acceso. Gracias a eso, a que Él es hijo de hombre, ¿sí? Nosotros podemos estar sentados en lugares celestiales, como habla Efesios 2:6. ¿Sí? Es un privilegio, ¿no? Muchas veces lo tomamos como algo así nomás, de que podemos cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón, orar, y no, es algo, es una tremenda bendición que Jesucristo como hijo de hombre vino a ser. ¿Sí? Es un sacerdote que nos representa y es un sumo sacerdote que incluso este aspecto de ser hombre, ¿sí? Como habla su palabra, que dice que tenemos un sacerdote no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Gracias a que Él fue hombre, conoce tu necesidad. Gracias al que Él fue hombre, sabe lo que estás pasando y puede compadecerse y puede incluso ayudarte, transformar tu corazón, transformar tus emociones. ¿Sí? Gracias a Jesús, hijo de hombre, Él puede saber lo que sentís en este momento. ¿Sí? Y Él puede transformarte, Él salió victorioso. ¿Sí? Jesucristo, hijo de hombre, quiere decir que Él es un hombre en debilidad, pero resucitó. Es transformado, es un rey de reyes. Él venció la muerte. Él venció
tu circunstancia, Él venció tus emociones. Entonces, fíjense lo insignificante que nos va a decir Jesús hijo de hombre y lo pasamos. No, Jesús hijo de hombre abarca todo. Jesús hijo de hombre es todo. ¿Sí? Y Él nos representa como hombres, nos entiende como hombres, entiende lo que estamos pasando. ¿Sí? Y sabe la respuesta y sabe lo que necesitamos. Es Él mismo la respuesta. Amén. Jesucristo hijo de hombre también es, como les dije, es un rey, es un esposo y es un juez. ¿Sí? Cuando hay mucha referencia en Mateo 10, si quieren anotarlo, Mateo 10, 23, Mateo 13, 41, 16, 27, 17, 9, 24, 27, 24, 30 al 37 y versículo 44, 49. Hay mucha referencia acerca de Jesucristo como juez y les invito a ir en el canal de YouTube Comunidad Depender. Hemos hablado acerca de estos aspectos de Jesús como esposo, rey y juez y lo hemos estudiado. ¿Sí? Y eso es parte de lo que Jesús abarca. ¿Sí? Eso es partes, está dentro del paraguas enorme que es este título Hijo de Hombre. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos sus afectos, cuando nosotros estudiamos su severidad, cuando nosotros estudiamos su reinado, ¿sí? Estamos estudiando a Jesús, Hijo de Hombre. Y en Mateo 16, 13 vamos a leer, Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es, acá está el título, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Él les hace la pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la denominarán. En otra versión dice, no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino y todo de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Y acá vemos, usa cielos en plural, hablando de los tres niveles de cielos que hay. ¿Sí? El cielo es la morada de Dios, el segundo cielo donde nos habla Pablo de que están las principadas y las potestades, y el primer cielo que sería el cielo que vemos, lo natural. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos la revelación correcta de quién es el Hijo del Hombre, automáticamente tenemos dominio para atar y para desatar lo que el cielo está declarando, ¿sí? Lo que es una realidad en el cielo. Entonces, Jesús les hace una pregunta. ¿Sí? Cuando Jesús hace una pregunta, no es que busque información, sino que busca soltar una revelación para aquellos que tienen oídos para oír. ¿Sí? Soltar una revelación para aquellos que tienen oídos para oír, para los que están conectados con Él, para los que están enfocados en quién es Él, en el Hijo del Hombre, ¿sí? En dependencia. ¿Sí? A esas personas, Pedro era alguien que estuvo conectado con el Padre, dice, porque no te lo reveló ni carne, no te lo reveló ni sangre. O sea, no había manera de que ellos obtuvieran la respuesta de quién era el Hijo del Hombre si no se lo revelaba el Padre en la intimidad, si no se enfocaban en donde nos enfocamos nosotros como estamos estudiando hoy, en contemplar lo que Daniel contempló, en mirar lo que Daniel vio. ¿Sí? Y él le dijo, bienaventurado eres Simón, bienaventurado eres. Y ya no sos más Simón, le dijo, una varita que es
se vuela con el viento y va para cualquier lado. Un día está bien, un día está mal, un día está estable, otro día está inestable, como somos nosotros. ¿Sí? Estamos en ese proceso de Simones a Pedro, pero la manera de nosotros ser transformados a una roca, ¿sí?, es cuando miramos al Hijo del Hombre. ¿Sí? Y hoy tenemos vislumbres, pero va a venir un día en donde ese Hijo de Hombre, como estudiamos al principio, va a irrumpir los cielos y va a ser plenitud todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos contender y clamar, y tener este clamor maranata, ¿sí?, de ven Señor Jesús, porque la vida no es justa hasta que Él regrese. ¿Sí? Necesitamos tener el espíritu encendido en nuestro corazón que nos va a llevar a clamar, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero Simón le cambia el nombre a Pedro, que significa una pequeña roca, ¿sí? Pequeña roca, y le dice, sobre esta pequeña roca edificaré, vamos a leer, dice, a ti, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y eso le digo, Pedro es pequeña roca, y él dijo, sobre esta roca, ¿sí?, hablando de Jesús, ¿sí?, sobre la revelación de quién es el Hijo del Hombre, ¿sí?, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, Jesús le está diciendo a Jesús, que yo soy el Hijo del Hombre, yo soy Dios. Y esto no estaba en la cabeza de Pedro, pero tuvo que venir por revelación del Padre. Entonces, cuando el Padre revela quién es Jesucristo como el Hijo del Hombre, nos volvemos una piedra, un instrumento útil, una piedra viva para edificar la casa de Dios. ¿Sí? Nos volvemos piedras vivas, que cuanto más intimidad tenemos, cuanto más dependencia tenemos, cuanto más conocimiento tenemos de quién es Él, no conocimiento de acá, sino revelación como Pedro. ¿Sí? Porque podemos tener conocimiento y queda en algo superficial, ¿sí? Pero Jesucristo es la roca, ¿sí? Necesitamos cimentarnos, y el tener conocimiento de quién es Él nos lleva a vivir cada día la práctica, ¿sí? No solamente de oír, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Eso nos lleva a tener revelación, eso nos lleva a responder. ¿Sí? Su palabra dice en Isaías 66:2, si no me equivoco, que habla acerca de que Él mirará a aquel que es manso y humilde, pero que tiembla su palabra. ¿Sí? Entonces, tener la revelación de que el Padre nos revele quién es Jesucristo, tener el conocimiento de quién es Él, ¿sí?, nos va a hacer pequeñas rocas, pequeñas piedras que conjunto con todas las demás piedras del mundo nos volvemos un tabernáculo vivo, ¿sí?, para que el Señor pueda reposar y para que el Señor pueda venir. Le preparamos el camino, ¿sí?, al Señor. Entonces, la roca sobre la cual Dios edifica su iglesia, sobre la revelación de quién es Jesucristo, específicamente de Daniel 7:13. Y tenemos que ver el contexto. Ese título de Jesús lo repitió, como le dije, más de 65 veces cuando Él vino. El buen pastor lo dijo 2 o 3 veces, soy manso y humilde, Jesús lo dijo una vez, dijo que soy bueno una vez también. Y todo eso es Jesucristo, pero que lo haya dicho más de 65 veces es porque él está diciendo que lo que Daniel vio acerca de Él es la revelación que Él utilizará para edificar su iglesia madura, ¿sí?, que le conoce en contexto de las puertas del Hades abiertas. ¿Sí? Esta revelación que Daniel tuvo en Daniel 7:13, ¿sí?, lo tuvo en contexto de las puertas del Hades abriendo. Son 4 bestias. ¿Sí? De la misma manera, Jesucristo, cuando habló en Mateo 16, lo estaba hablando en contexto de las puertas del Hades, o sea, no prevaleciendo contra la iglesia, pero sí desatadas. ¿Sí? Las puertas del Hades, las puertas del infierno. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús es que la manera de que nosotros podamos prevalecer, ¿sí?, ante las puertas del Hades, una vez más, ante el engaño que va a venir en los últimos tiempos, ante la mentira de Satanás, ante las adversidades que podamos pasar, ante... pónganle todo lo que ustedes quieran poner, lo que estemos pasando, ¿sí?, es el conocimiento de quién es el Hijo del Hombre, de quién es Jesucristo. ¿Sí? Jesús le estaba diciendo a Pedro, viene un tiempo donde va a haber bestias que Satanás ha levantado con los antepasados, ¿sí?, y donde viene un anticristo y las puertas del Hades siempre van a estar en contra de Israel y la iglesia, pero la iglesia que sea piedra viva bajo la revelación
del Padre, bajo la revelación de quién es Jesucristo, quién es el Hijo del Hombre, hará que las puertas del Hades no prevalezcan contra ellas. Y necesitamos, Jesucristo, Hijo de Hombre, es mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Jesucristo, Hijo de Hombre, es la piedra que Daniel 2, si nosotros estamos estudiando Daniel, vimos que esa piedra no cortada por mano de hombre, ¿sí? que esa imagen que Nabucodonosor tuvo de esos imperios que representan al imperio babilónico, al imperio medo-persa, Grecia, romano y el anticristo. ¿Sí? Daniel 2, ustedes pueden leerlo después en su casa, pero Daniel 2 ve una piedra no cortada con mano de hombre que fue directamente a los pies, ¿sí? Los derribó directamente, lo cortó como de pie a todos esos imperios malignos que se levantaron y se van a levantar en los últimos tiempos. ¿Sí? Bueno, esa piedra es Jesucristo como Hijo de Hombre. Es la piedra que ungió Jacob en Betel, en Génesis 28. Es la misma piedra. Es la piedra ungida por Dios que va a desmenuzar todos los reinos. Si nos basamos en la revelación de esa piedra ungida por Dios, vamos a tener la habilidad de sostenernos contra el anticristo y contra las puertas de Satanás en contra de la iglesia. ¿Sí? Vamos a tener poder sacerdotal para atar a Satanás y desatar el reino desde la tierra por medio del ayuno y la oración. ¿Sí? El poder sacerdotal es el poder estar y tener acercarnos a ese representante en los cielos. ¿Sí? El sacerdote es aquel que quema incienso delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Nosotros vamos a tener un poder a la luz de la revelación de quién es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Vamos a tener poder para desatar la realidad del cielo y la tierra y atar todo lo que necesitamos atar en la tierra. Entonces los últimos tiempos no son para escaparnos de ellos, sino que son para mostrar la supereminente grandeza del poder de Dios. Son para mostrar la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros. Así como Faraón, ¿sí? Fue utilizado en Egipto para mostrar, dice, yo voy a mostrar, Dios le dijo, voy a mostrar mi poder en ti. ¿Sí? Entonces esas 10 plagas que envió Dios en contra de Faraón, de su imperio, en contra de Egipto, ¿sí? No era para destrucción de los hebreos, para la destrucción del pueblo de Israel, sino para poder mostrar el poder de Dios. De la misma manera, en los últimos tiempos, las crisis que van a venir y las crisis que podemos estar pasando son para demostrar el poder de Dios en nosotros, en cuanto nosotros dependemos de la revelación de quién es Jesucristo como Hijo de Hombre. El libro de Daniel nos recuerda que el Hijo del Hombre va a venir y tenemos la oportunidad de entrar y prepararnos para soltar su reino en los últimos tiempos. Esta revelación del Hijo del Hombre va a sostenernos, ¿sí? Va a sostener a nuestras vidas, va a sostener nuestros hijos, va a sostener nuestros nietos. ¿Sí? Cuando este imperio del anticristo se levante y tengamos que confrontarlo, la revelación del Hijo del Hombre sostuvo a Jesucristo, ¿sí? Cuando incluso Jesucristo fue azotado por mentiras y por estas mentiras que blasfemias contra él y los azotes que él recibió. ¿Sí? Él pudo sostenerse porque tenía su mirada puesta en dependencia de Dios. En Hechos capítulos 6 y 7, y ya con esto termino, el primer mártir, ¿sí? Que es Esteban, él estaba compartiendo desde Génesis, Éxodo, Levítico, Moisés, dice que estaba en la sinagoga compartiendo y hablando la palabra de Dios con denuedo. ¿Sí? Dice que lo sacan de la sinagoga y van a empezar a apedrearlo. Y ellos lo primero que ven es su rostro brillando como un ángel, ¿sí? Y el primer mártir está reflejando la gloria de Dios en su rostro y está hablando de las profundidades del Evangelio. Y la profesión, ¿sí? De este Esteban no era un ser apóstol, un ser maestro, un ser pastor, un evangelista o un super mega archi apóstol, sino que él era alguien que limpiaba las mesas, ¿sí? Y sin embargo, él ganó tiempo, ganó años atrás, décadas habrá ganado en conocer a Jesucristo, conocer a Dios. ¿Sí? Y el conocimiento de quién fue Jesucristo lo sostuvo en medio incluso de ese apedreo que él recibió.
Y cuando vemos que lo llevan a la sinagoga, este hombre tenía, como les dije, una historia en la palabra de Dios. Y él empieza a abrir las escrituras y empieza a hablarles de Jesús. Y viene un momento en el que él está a punto de lanzar, le están a punto de lanzar la piedra. Y en Hechos 7:56 dice, he aquí veo a Dios y su gloria y veo al Hijo del Hombre, ¿sí? Jesucristo sentado a su diestra. Bueno, y esto fue lo que desató la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Ellos escuchan eso y empiezan a decir blasfemia, y empiezan a apedrearlo, ¿sí? Pero acá vemos la revelación del Hijo del Hombre lo sostuvo de tal forma que pudo perdonar incluso a esos opresores. ¿Sí? Antes de entregar su espíritu, él le dice, Padre, no le tomes en cuenta el pecado. ¿Sí? Lo que sostuvo a Esteban para perdonar fue la revelación de Jesucristo como Hijo de Hombre. Y ahí se probó lo que Jesucristo dijo, que las puertas del Hades no prevalecerían. ¿Sí? Las puertas del Hades no prevalecieron. ¿Sí? Él se pudo sostener fiel a la palabra de Dios, fiel al testimonio de Jesucristo, ¿sí? Porque sus ojos estaban puestos en el Hijo del Hombre. ¿Sí? Y de la misma manera hoy necesitamos contender por ese Espíritu Santo, que es espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, ¿sí? Que nos lleve a las profundidades de quién es Jesucristo, de poder conocerlo, porque nos va a sostener, incluso no sabemos, ¿sí? Hasta la muerte, ¿sí? Incluso de ser, hay mucha persecución, hay mucha cancelación, ¿sí? En Facebook, en Instagram, ¿sí? Depende de lo que pongas, te cancelan o te censuran, ¿sí? Y eso es un pequeño vislumbre de lo que se va a venir en los últimos tiempos. No sé si en Argentina vamos a pasar persecución, ¿sí? Pero algo sí estoy seguro de que lo que preparó o sostuvo a un Esteban o a un Pedro, que vemos que por ahí él quiso en su fuerza, antes de que Jesús muera, decir, Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte y voy a dar mi vida por vos. Y Jesús le dijo, ¿vas a dar tu vida por mí? Sí, bueno, no va a cantar el gallo que me vas a negar 3 veces. Pero luego del derramamiento del Espíritu Santo vemos que Pedro, la manera en la que él muere es morir por Cristo. ¿Sí? Entonces, algo que podemos tener, que Dios nos deja, es que el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu encendido en nuestro corazón nos revela el conocimiento de Jesús como Hijo de Hombre. Y eso nos lleva a serle fiel incluso a la muerte, como lo hizo Esteban. Entonces, no sé si vamos a pasar eso, pero algo estoy seguro, que el Espíritu Santo va a mantenernos en la revelación de quién es ese hombre, de quién es Jesucristo. Nos va a mantener enamorados y cautivados. Nuestra mirada puesta ahí y no en lo terrenal que nos corrompe. Nuestra mirada puesta en el galardón, en Él. ¿Sí? Y eso va a hacer que no importe todo lo que esté pasando a nuestro alrededor si nuestros ojos están puestos en ese Hijo de Hombre, Jesús. Amén. Y esto mismo es lo que nos va a sostener en estos tiempos y en los últimos tiempos, ¿sí? Donde aparezcan estas ocasiones en nuestras finanzas, conflictos, como estamos pasando en Argentina. Esto nos sostiene porque esta revelación traspasa la muerte, nos ancla a la era venidera, a nuestra verdadera vida, y nos ancla al anciano de días como Daniel pudo ver. Daniel 7, 13 y 14, la revelación del Hijo del Hombre es la revelación que nos va a sostener para atravesar cualquier circunstancia. Y es la plenitud. Él es el alfa, Él es la omega, Él cubre todo, Él es la plenitud de todo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por el Hijo del Hombre. Gracias por este rey, este sacerdote que nos representa delante de tu presencia, que incluso como hombre, puede compadecerse de nuestras debilidades, puede compadecerse de lo que estamos pasando, Señor, y incluso darnos, Él es la respuesta, Señor, es la salida. En Él encontramos la victoria porque Él venció. Él no se quedó como hombre corrupto como nosotros, sino que Él venció a la muerte, Él venció la adversidad, Él venció todo lo que nosotros podemos estar pasando. Se puede compadecer de nosotros, pero también nos da la salida, nos da la victoria, nos garantiza el triunfo por medio de su sangre, Señor, y queremos conocerlo. Queremos conocer más, queremos ser cautivados con esta revelación de Jesucristo, Hijo de Hombre, que abarca todo, desde el comienzo, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Él cubre todo y queremos en este tiempo ser atraídos por Él. Queremos que nuestros ojos estén mirando lo que Daniel vio, lo que Esteban vio, lo que los discípulos vieron, los héroes de la fe vieron, Señor, y ellos se pudieron mantener fieles, aún incluso hasta la muerte, aún en la peor situación, presos, Señor, pasando cosas injustas, situaciones difíciles, pobrezas,
lo que sea, Señor, en Hebreos 11 nos muestran de que ellos se mantuvieron mirando a lo invisible, mirando al Hijo del Hombre. Y esa revelación los sostuvo, esa revelación los empoderó, los transformó, Señor, para poder seguir adelante con tu plan, para poder seguir adelante con tu obra. Señor, de la misma manera hoy queremos esa revelación. Espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Cristo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver al Hijo del Hombre, para que nuestros ojos estén mirándole, estén contemplándole, porque esa revelación nos va a liberar y va a hacer que las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, esta realidad sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de tus hijos en este tiempo. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y queremos conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Así que necesitamos